A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, a través de Telesucesos, Canal 29 y 29.1 en televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, Alfa TV, Canal 44, CB Televisión en el Cantón Mejía, en la ciudad de Machachi. También nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo en tiempo real a través del botón en vivo de nuestra página web www.telesucesos.net, y también posteriormente a la emisión en vivo de este programa es subido el programa a YouTube como Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy la presencia de Viana Mayno. Ella es ministra de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, es doctora en jurisprudencia con gran trayectoria en el sector público y privado. Su especialización en políticas públicas y modernización del Estado le ha permitido contribuir a viabilizar el desarrollo de inversiones y proyectos de alto impacto en el país. La señora ministra Viana Mayno encabeza además una terna que ha sido propuesta en Manta, 13 de octubre del 2023, por parte del presidente Guillermo Alberto Santiago Lazo Mendoza, dirigida a esta terna a Nicole Bonifaz, quien es la presidenta del Consejo de Participación y Control Social. Encabeza esta terna para la Superintendencia de Protección de Datos. Ministra, bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, un enorme gusto de estar aquí en este programa con usted y todos los que amablemente nos escuchan. Correcto, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales es una ley que se aprobó en mayo del 2021 y que entró en vigencia en mayo del 2023, y es una ley de gran utilidad. Como toda ley o toda cosa nueva, a veces causa un poco de quebranto ahí, de ruptura en la gente, de no saber qué es lo que está pasando, pero eso tanto para nosotros las personas como para las empresas es de suma importancia. La superintendencia, esta sería la entidad que está dentro de la ley y desde la cual se emitirían la sanción, los reglamentos y las sanciones. ¿Es así, señora ministra? Sí, es correcto. El concepto de protección de datos es bastante nuevo en el país. La ley de la materia se expidió hace un par de años y se volvió efectiva en este año 23, desde mayo. La Presidencia de la República emitió el reglamento la semana pasada y a partir de este momento ya la ley es el cómo, la ley es el qué, el reglamento es el cómo. Ese cómo significa que la ley ya se aterriza a una realidad que se debe de cumplir en el tiempo. En efecto, dentro del marco regulatorio que estamos mencionando, ley y reglamento, se constituye una nueva autoridad, así se denomina en la normativa, Autoridad de Protección de Datos Personales, que será una superintendencia nueva a estructurarse con personas especializadas en diversas áreas, porque la protección de datos es absolutamente transversal. Es importante entender que esta no es una materia solo técnica. Esta materia regula lo más sensible que existe hoy en la era que vivimos, que es la era digital, la era de la información. Regula el dato, y el dato hoy es el nuevo petróleo. Y el dato personal vale más que eso. Entonces esta autoridad está entrando a supervisar, regular, controlar y eventualmente sancionar como un último paso a aquello que refiere la protección y buen tratamiento de los datos. Así es, correcto. Eso es lo que busca la ley de protección de datos personales, y el reglamento emitido, como usted lo dijo la semana pasada por parte de la Presidencia de la República, busca garantizar el derecho a los ciudadanos y conocer dónde está su información personal y cómo se lo usó por parte de instituciones públicas y privadas. ¿En qué estado se encuentra esta terna dentro de lo que es el Consejo de Participación y Control Social? ¿Cuándo el Consejo de Participación y Control Social tendrá que designar al nuevo superintendente de esta terna que la encabeza usted, señora ministra? Bueno, el Consejo de Participación Ciudadana tiene por función la designación de las autoridades de control. Esa es precisamente su función. Sin embargo, hasta donde conocemos, no hay un orden o prelación de en qué orden deben de ir designando esas autoridades. Sin embargo, pues por la relevancia que tiene esta en particular, la de protección de datos, por lo urgente que es, porque cuando hablamos de datos personales estamos hablando de
datos de salud, de datos crediticios, de datos financieros, de datos de nuestra propia identidad en sí, de datos familiares, de datos privados. Lo que quiero mencionar es que es al través, es una institución, una autoridad que va al través de muchos sectores, a diferencia de todas las otras autoridades de control. Por ende, y por la urgencia que tiene no un sector, sino toda la ciudadanía, de un buen tratamiento de datos, pues estimamos que el Consejo de Participación Ciudadana priorizará esta designación bajo la modalidad que es la legal, la que la ley establece, de una terna, de la cual se seguirá un proceso competitivo de posiciones, de exposiciones. Hay una comisión que seleccionará de esa terna y finalmente pues se da la elección, que es un proceso que no debería ser demasiado extenso, pero obviamente pues es una potestad del Consejo. Así es. Usted ya debe de haber revisado, por supuesto, el reglamento emitido la semana pasada. ¿Qué puntos a destacar hay dentro de la ley orgánica de protección de datos personales? Recordemos que esto es algo nuevo en nuestro país, pero ya se lo maneja desde hace muchos años. Incluso esta ley nuestra tiene bastante de referencia a lo que sucede en la Unión Europea, y eso creo que es importante para salvaguardar nuestros datos personales. ¿Cuáles son esos puntos básicos, ideales, que la gente los conozca, para que no tengamos ese miedo, ese temor cuando entregamos un dato personal, pero sabemos a quién entregamos y hasta dónde lo estamos entregando? Exacto, el reglamento se emitió la semana anterior y ayer, ya está publicado en el registro oficial, por tanto es vinculante. Decíamos hace un momento que el reglamento es el cómo. ¿Qué tiene ese cómo de particular frente a la ley? El reglamento ya establece el tratamiento de datos a gran escala, en gran volumen. Por ejemplo, de muchas personas en muchos lugares geográficos, datos que servirán para perfilar. Ya estamos hablando de que ese tipo de tratamiento de datos probablemente utilizará tecnologías como la inteligencia artificial para hacer perfiles y, por ejemplo, identificar personas que sean susceptibles de ofrecer tal servicio o tal vez de acceder a un trasplante de salud. Temas muy sensibles. Entonces, eso hace el reglamento. Dice cómo tratar datos a gran escala, datos delicados, datos sensibles. ¿Qué es un dato sensible? Por ejemplo, un dato sensible por definición es el de niños menores de edad. Un dato sensible es el de discapacitados. Un dato sensible es el que refleja su cultura, su etnia, su preferencia religiosa, sexual, política, que puede llevar a que eventualmente una persona sufra discriminación. La ley ya establece cómo tratarlo y patrones de cuidado, de control de ese tratamiento. Por ejemplo, anonimización. Quiere decir continuar con los datos, pero ya no va a aparecer ni su nombre ni su cédula, sino que va a aparecer como un anónimo. O si no, pseudonimización. Se utiliza seudónimos, no el nombre, sino otro, para disfrazar el origen o el titular, que se llama, del dato. Y también encriptación de datos, para que puedan acceder solamente con determinadas seguridades a aquellos que sí lo deban de hacer. Le va estableciendo entonces cómo monitorear, ¿no? Así es. Esto además tiene relación porque así fue desde abril, mayo, seguramente incluso un poco antes. Varios, por ejemplo, entidades privadas, sobre todo supermercados, estaban llamando a actualizar datos. Esto es con el fin de que en esa actualización de datos estaba establecido el consentimiento que uno otorgaba de los datos. ¿Qué pasa? Que uno incluso los datos los entrega el momento de dar una factura, pero luego viene la otra parte, es decir, la empresa que recibe esos datos, cuando uno es el consumidor final o factura, yo doy mis datos, David López, número de cédula, esos datos tienen que ser exclusivamente, por ejemplo, para el tema de facturación. Y luego dentro de la empresa tiene que haber un protocolo donde se los guarda, se los almacena y sirven solamente para ese tema de facturación. No es que se los puede vender, ofrecer o utilizar para ofrecer servicios, por ejemplo. Exactamente, más o menos es así. ¿Qué es una base de datos? Es un conjunto de información que está de alguna manera sustentada o organizada en físico o en automático y que se trata, se recopila o se indexa. Cuando usted va a un establecimiento comercial, como usted acaba de mencionar, entrega datos. Entregar datos para una factura no quiere decir que la persona ha consentido en que los utilicen. El consentimiento del tratamiento de datos personales tiene que ser expreso. Expreso quiere decir que nosotros, como titulares de ese dato, tenemos que aceptar que van a usar nuestra información y para ello tenemos que haber sido informados de quién la va a usar, para qué la van a usar,
cómo la están recopilando, por cuánto tiempo la van a usar y cómo luego, si es que lo autorizamos también con nuestro consentimiento expreso, van a acceder a nosotros. Ese consentimiento tiene que decir, ¿usted quiere que le lleguen invitaciones, información, por ejemplo? Sí. ¿Por dónde? Por su teléfono, por WhatsApp, por correo electrónico. Ya no nos pueden llamar si es que nosotros no hemos consentido o buscar o ofrecer un servicio, si por ejemplo vamos a comprar un vehículo y le damos todo nuestro historial crediticio, financiero, donde vivimos, un garante, y la vida también del garante y de su familia. Claro, eso no da derecho a que luego que compramos ese vehículo recibamos una llamada o algún tipo de mensaje de una empresa que vende seguros, porque es el seguro del vehículo, si no lo hemos autorizado. Sin embargo, aquí sí le quiero decir a quienes nos escuchan algo importante, y es que a veces damos el consentimiento sin darnos cuenta. Has leído y aceptado las cláusulas y términos del contrato y uno clic, clic, ¿no? Pero por eso tiene que ser informado. Usted dice, tiene que ser informado, decir, mire, le voy a leer, ¿no? Sí. Seguramente, así tiene que ser. Sí, pero nosotros también como ciudadanos, eso es lo que le quería decir, no tenemos que leer. Quiero el carro rápido. Sí, o a veces nos bajamos una app y en la app toda nuestra información personal que ya tenemos en nuestras redes, por ejemplo, también se sube a la app. Si revisamos, los invito a revisar sus dispositivos, sus tablets, sus dispositivos electrónicos, el teléfono. Usted se va a dar cuenta cuántas apps tiene que no utiliza. Y las apps guardan su información. Cuando usted la bajó, aceptó los términos y condiciones de la app. Seguramente no configuró, no configuró las cookies. Simplemente dijo aceptar todas. Cuando usted puede configurarlas, entonces, o rechazarlas inclusive. Entonces nadie le puede negar un servicio porque usted no acepte o no consienta en el tratamiento de sus datos. Pero también un poco el tip para la población de leer lo que bajamos nosotros, porque no solamente las empresas o los establecimientos comerciales o públicos nos piden información, también las apps, los links, cuando accedemos en cualquier vía digital estamos dejando nuestra información, y por ir rápido, por ir apurados, por el acelere del tiempo digital, no leemos y autorizamos. Y eso no solo incluye nuestros datos, nos escucha y toma nuestra información. Entonces hay que ser un poco celosos, y esa es la parte 1 del tratamiento de nuestros datos. Correcto. La Superintendencia de Protección de Datos, que estamos viendo que ya está en camino, digamos, su conformación, va a tener, uno, el tema del control, y otro también el recibir denuncias por parte de ciudadanos que seguramente ya se vieron afectados dentro de lo que fue el consentimiento o no consentimiento de sus datos personales. Es decir, control como entidad a empresas, básicamente sería, claro, empresas e instituciones públicas y privadas, pero también la recepción de denuncias. Sí, mire, es curioso que a veces nos llaman a ofrecer, mire, usted tiene tal servicio, como es un buen cliente y gana tanto y tiene tales tarjetas, le ofrecemos este otro servicio. Y uno dice, bueno, ¿y usted cómo sabe toda mi vida? Entonces, hoy por hoy tenemos el derecho, y aquí estoy hablando de también el reglamento, cómo ejercer tu derecho como ciudadano. A saber de dónde esa llamada salió. Señora o señorita, ¿usted cómo tiene mi información? Le pido, le exijo que me muestre mi consentimiento. ¿Qué está sucediendo ahora? Le cierran el teléfono. Y usted llama y ya no le pueden acceder. En ese caso, ese lugar, ese call center, ese contact center, lo que fuere, no tenía su consentimiento. Hay casos en los que sí los tiene y uno no recuerda haberlo dado por y rápido, ¿no? Ahora, en efecto, la superintendencia tiene la atribución de ejercer el control, la coacción y eventualmente la sanción por estos incumplimientos. Sin embargo, a partir del reglamento de mayo, y en realidad ahora con el reglamento, ya hay formularios que reflejan cómo acceder a los derechos. Aquí hay uno que tenemos en el caso del SRI. Usted puede ingresar como ciudadano, tiene que ejercer sus derechos. ¿Cuáles son sus derechos? Primero, el del consentimiento, que ya lo hemos hablado bastante. Segundo, el del acceso. Yo quiero como ciudadano saber qué información mía usted, empresa o institución X, tiene. Quiero cambiar mi información, modificarla. Está equivocada, esa no es mi dirección, ya no vivo allí. Quiero rectificarla, quiero eliminarla. Quiero revocar mi consentimiento. Yo no quiero. Todo eso lo podemos hacer. Todo eso usted puede hacer, y para eso tiene que existir un formulario en esa empresa, institución o compañía, o un call center o algún tipo de plataforma en el que el ciudadano pueda acceder y con sus datos, como el que estamos hablando aquí, que es el del SRI, pueda llenar y decir quién soy, cuál es el derecho que quiero ejercer, cómo lo quiero ejercer,
¿Y qué es lo que estoy solicitando? A pesar de haber dado uno de pronto inconscientemente lo esa puede prestación, revocar, lo puede el hacer. consentimiento no es ¿Y permanente. cómo se comprueba luego que efectivamente Bueno, lo el hayan proceso borrado? es este, Ajá. se sube el formulario o el requerimiento de una u otra manera, la ley prefiere que sea vía digital, pero podría ser también Claro. físico. La compañía, digamos, del servicio X lo recibe y se lo tiene que procesar a través de una persona obligadamente que debe de existir, una figura llamada delegado de protección de datos. Todas las empresas e instituciones públicas tienen que tener una persona trabajando allí, delegado de protección de datos, una persona física que trabaje allí. Entonces le tienen que procesar su formulario y responder. Y le pueden decir, le faltó por ejemplo su cédula, yo no sé que usted es usted. Uno reingresa la cédula y completa la información y de allí no le pueden volver a pedir que complete. Es una sola vez y tienen que contestarle en 5 días. Eso es lo que manda la ley, de modo que usted pueda acceder a su derecho. Sin embargo, eventualmente si esto ya no se cumpliera, ahí sí entraría la Autoridad de Protección de Datos con el control, la superintendencia, que al momento pues aún no está configurada, de manera que ese control aún estaría pendiente, pero nosotros hemos hecho la verificación y en efecto ya muchas empresas, muchas instituciones tienen estos accesos para que las personas puedan llegar a su información, saber qué hay, modificarla o inclusive revocarla. Correcto, decía. eso lo podemos hacer entonces con todas las empresas y ellos tienen la obligación de presentar estos formularios de vía digital para poderlo hacer. A nosotros nos sorprende porque a veces, claro, le dicen, le llamo de tal operadora, usted está en tal otro operador, usted tiene un plan en el cual viene pagando mensualmente, o sea, tienen todos los datos, ¿no? Y además le llaman cada vez de números diferentes, porque además existía una regulación, y usted como ministra de Telecomunicaciones conoce, en la que a uno tiene que aparecerle si es una llamada de finanzas, por ejemplo, si es de un tema de una operadora móvil, o de una institución pública o de una institución privada, pero eso no termina sucediendo porque estas empresas, al menos como tienen una gran cantidad de líneas telefónicas, empiezan a generar una nueva línea desde la cual le están llamando. Entonces, todas las empresas, en este caso me estoy refiriendo, por ejemplo, a las operadoras móviles, pero todas las empresas tienen que poner a disposición una plataforma, un formulario digital, donde uno puede pedir, elimíneme la información, ya no quiero tener ahí la información. No quiere recibir más invitaciones o solo mándenme por correo, ya no quiero por WhatsApp, aunque antes yo lo había solicitado así. Correcto. ¿Qué hacer cuando recibimos una llamada? Porque usted dice ahora ya no le dan razón. ¿De dónde me está llamando? Ya ni siquiera le dicen. Porque en el momento en que usted recibe esa llamada o ese mensaje, debe de poder solicitar, demuéstreme que usted tiene mi consentimiento. De lo contrario, voy a elevar una queja. Y en ese momento, o bien le muestran que usted sí dio el famoso clic, que nos lo Claro, recuerda, por supuesto. o bien no lo ha dado, y en ese caso son sujetos de una irregularidad al haberlo llamado. Con esto nosotros estamos seguros que va a bajar muchísimo la incidencia de estas búsquedas o llamadas o mensajes, correos que recibíamos sin dar el consentimiento. Pero tiene mucho que ver con la cultura ciudadana. Por supuesto. Parte fundamental de la ley y también del reglamento es eso, la educación digital. Si nosotros cuando caminamos por la calle vamos con cuidado, tratamos de no salir de noche, de no ir por lugares peligrosos, tal vez guardamos nuestro celular, nuestros bienes de valor, no los tenemos en la mano, tenemos cuidado en el ambiente físico, pero en el ambiente digital nos sale por ahí un popeamos, decimos, ¿no? Popea un link y lo abrimos. Recibimos un mensaje que tal vez no conocemos y lo abrimos. O un número de teléfono que efectivamente, como usted bien dice, no sabemos de quién es y contestamos. Y damos clic, enter, abrimos sin el debido cuidado. Entender que nuestra identidad digital tiene muchísima más información que nuestra identidad física en la cédula. En nuestra identidad digital saben, además de lo que naturalmente nuestra identidad tiene, que es nuestros datos, nombres, apellidos, es el número de cédula, tal vez dirección física, tiene nuestra biometría. Cuando usted abre su teléfono, es su rostro, la configuración de su rostro. Va a tener su huella digital también. Es tremendo, Para comenzar, ¿no? Es tremendo. Probablemente sus Por gustos supuesto. de comida, sus preferencias de ropa, dónde usted viaja, dónde vive, quiénes son sus amigos. Que pasa en redes sociales, por ejemplo. Todo eso es su identidad digital, porque en el mundo digital todo termina de una u otra manera atándose. Entonces, el cuidado que tenemos que tener, y eso es cultura digital, de con quiénes compartimos información, qué accedemos, qué subimos, qué es lo privado y qué es lo público. Eso tiene que tener una gran dimensión de conocimiento por el ciudadano, en el cual también en mi carrera, en este proceso como ministra en el ministerio, hemos venido desarrollando el concepto de la cultura digital. Sacamos la ley de transformación digital
que establece que desde el colegio, desde la escuela, los niños tienen que tener esta materia de cultura digital, que es independiente de sistemas o informática. Y hoy por hoy, de acuerdo con Naciones Unidas, en el Ecuador tenemos un índice de alfabetismo digital de 88%. Somos uno de los países de la región de Latinoamérica que más acceso y más conocimiento tenemos del mundo digital. ¿Si esto es suficiente? No. Siempre el mundo digital evoluciona, es un ecosistema diferente. Además, a mayor velocidad cada vez, ya con la inteligencia artificial y todo. Es impresionante, pero tenemos que cuidar mucho nuestros datos y los primeros custodios de ese dato somos nosotros como titulares. Entonces esa conciencia nos importa mucho y es lo que la ley habla y es otra de las grandes funciones, muy poco habladas pero muy importantes, de la nueva Superintendencia o Autoridad de Protección de Datos, la educación digital. Que no solo es al ciudadano o titular del dato, sino a la empresa o a la institución tratante del dato. Porque aquí no se trata, digo yo, de caer encima del dato como arquero, no, cuídalo y no lo uses, porque entonces estaríamos volviendo al paleolítico, al pasado. Claro. Tenemos que tratar los datos. La inteligencia artificial lo que hace es tratar datos. Y no está mal tratar datos, pero se requiere un consentimiento, como decíamos, inequívoco, cierto, específico del titular, y se requiere que ese tratamiento sea un tratamiento ético, con los debidos estándares, para llegar a conclusiones inclusive científicas, porque si no hacemos una muestra y no se tratan los datos, por ejemplo, de una epidemia, de quiénes fueron las personas, dónde estaban, en qué lugares, en qué geografía, qué comieron. Los grupos sociales, edades, ajá. Entonces, ¿cómo llegas a descubrir la solución? Pero entonces, en esos casos, lo que se debe de hacer es anonimizar el dato. Entonces, tratar un dato no está mal. Lo que hay que ver es cuál es la modalidad segura del tratamiento de ese dato para que la sociedad siga avanzando. Y por eso decíamos al inicio que este no es un tema técnico solamente. Es un tema ético, es un tema legal, regulatorio, es un tema de política pública, es un tema digital, como se dice, de educación ciudadana, y tiene que por ende digital, sí, por ende tiene que ser quienes manejen esta autoridad, gente con expertices muy amplios, de mucho conocimiento de Estado, de regulación, de impacto, no solo técnico, sino también social. Ajá, en redes sociales posiblemente sea más complicado para el control por parte de la superintendencia, pero de pronto es más fácil desde nosotros. Primero entramos, por ejemplo, a Facebook, eliminamos todo lo que son los cookies, eliminamos ciertas preferencias, porque a veces incluso cuando abrimos la red social, ¿cuáles son los deportes de tu preferencia? Y vamos eligiendo todito y clic, y nosotros felices de la vida, ¿no? Y después cuando buscamos un hotel en Manta, porque nos vamos a ir este fin de semana, y volvemos a abrir el Facebook y nos aparecen varias opciones. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Nos decimos, ¿qué está pasando? Salió? ¿Cómo saben? Y decimos, y el algoritmo y todo eso. Pero es porque en algún momento nosotros dimos aceptación. Pero todo eso, de parte nuestra, es reversible. Ellos no tienen un formulario digital, pero sí dentro de la aplicación el eliminar todo eso, empezando por la eliminación de cookies. Sí, ¿no? Es correcto. Hay que hacerlo. Señora ministra, algo que se nos quede por tratar, algo que sea importante. Hablemos rapidito para finalizar el tema de las sanciones. ¿Cuáles son las sanciones en caso de que se incumpla por parte de las empresas, básicamente, con el tratamiento de los datos personales? Bueno, primero la autoridad lo que hará es ejercer la coacción, es decir, dirá a la empresa, señora o X empresa, elimine el dato del usuario. Si ya lo pidió en el formulario y no lo ha cumplido, lo primero que hará es exigir que cumpla con ese derecho. Correcto. Si no lo hace, va a una sanción que ya es económica. En este caso, si se trata de instituciones públicas, va por salarios básicos unificados, dependiendo si la falta es leve o grave. Y en el caso de las empresas privadas, irá por un valor de la facturación de la empresa, un valor anual, que puede ir también dependiendo de si la empresa es privada o, si la falta es leve o grave, puede ir hasta el 1% de su facturación anual del ejercicio anterior. De la facturación, no de la utilidad, porque la empresa no tenga utilidad. No, de la facturación. Le quedamos debiendo nosotros, de la correcto, facturación. Perfecto, facturación. Pero fíjese, la cultura digital también es a la empresa, también es al delegado, también es al cuidado de ese tratamiento, porque por ejemplo también aquí vale, hablando de las infracciones, la falta más grave que hay es ceder una base de datos o una información protegida sin autorización. Eso es una falta grave. Pero eso es algo que es un proceso. En mi caso yo soy especialista en transformaciones y nuevos procesos. Yo lo que he hecho durante mi vida son cambios y transformaciones de empresas, de sectores, de proyectos, y siempre un proceso de transformación requiere lo primero,
capacitación y conocimiento de quienes lo van a llevar a cabo. En una materia que de ley, si es una transformación o es algo nuevo, nadie conoce. Y este es un cambio Esto es un cambio positivo. social, Y positivo además. desde lo económico, porque tendrán que invertir en sistemas, en controles, en procedimientos, en manuales. Esto no solo es poner un sistema, Así es un manual completo de tratamiento Cuesta, y pero procesos. es positivo. Que no es demasiado caro tampoco, pero habrá Así que hacer es, una inversión en capacitación del personal, una capacitación que tiene que hacerlo también la autoridad de los delegados. Y la ciudadana, que tal vez considero yo es la más importante. Señora ministra, muy gentil por haber estado por aquí. Le volveremos a invitar, seguramente va a ser electa y ojalá así sea como superintendenta de protección de datos. Así se va a llamar y sería la primera superintendenta porque esta es una superintendencia nueva. Sí, correcto. Ojalá suceda eso. Me siento absolutamente capacitada con la experiencia que hemos acumulado. La protección de datos es una variante se encuentra dentro del paraguas de la ciberseguridad en la que hemos trabajado muchísimo, pero muchísimo. Con organismos internacionales tenemos mucha amplitud de impacto internacional. Este tema de protección de datos también es de fuera. Inclusive así lo manda la ley, ¿verdad? Dice que el dato se debe de tratar aquí por personas naturales o públicas, locales o extranjeras, porque el dato se va por todo el mundo, ¿no? Por supuesto. Una vez que hay una filtración no sabemos a dónde se fue. Entonces todo es un tema también que requiere conocimientos internacionales y bueno, este sería el corolario de poder terminar de construir un país con ciudadanos digitales. Ojalá se dé la oportunidad. Muchas gracias. Señora ministra. Amigos, ha sido la señora Viana Di María Mayno Isaías, así es el nombre completo, así lo estoy leyendo aquí de la terna, que envió el presidente de la República, a Nicole Bonifaz, presidenta del Consejo de Participación y Control Social, para elegir al superintendente o superintendenta de protección de datos a partir de esta ley orgánica de protección de datos personales. Que pasen bien, hasta la próxima. Felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.